Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en el día de hoy. Saludo a todos los internautas que van a ver el video. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura del conflicto y principio de la no violencia. Vamos a ver de un tema muy interesante e importante para la sociedad, pero no sin antes les presento a mi equipo de trabajo y el trabajo que ha sido diseñado por Laura Vanessa Peña Díaz, por Valentina Ortiz Quintero y quien les habla Lino Felipe Gutiérrez Esquivel y va presentado a la docente Joana Milena Molina y esto es con respecto a la materia de resolución de conflictos. Los dejo con mi compañera. Para iniciar, daré la definición de qué es un conflicto. Un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad, lo que se puede promover a enfrentamientos generalmente entre dos personas, entidades, grupos armados cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente diferentes y contrapuestas. Entonces, ese conflicto puede provocar el intercambio de opiniones entre dos personas que sostienen intereses contrapuestos, lo cual puede que en esa discusión pueda evolucionar a un arreglo o empeorar este caso, ya sea una lucha, una discusión totalmente fuerte entre estas personas o ya sea entidades. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a los tipos de conflictos y bueno, vamos a enumerarlos. El primero tenemos a los conflictos reales, los conflictos imaginarios, los tipos de conflictos inventados, los conflictos interpersonales, los conflictos intrapersonales y los conflictos grupales, en los cuales pues vamos a venir explicando cada uno de ellos y comenzamos con, con los conflictos reales. Para entrar un poco en contexto a todo esto, las causas de conflicto es por falta de una comunicación para poder comprender a las demás personas o a una sociedad. Tenemos obviamente los diferentes tipos de conflictos y obviamente se harán ustedes la pregunta, bueno, pero ¿cómo se clasificarán los conflictos o qué tipos de conflictos hay? Son los conflictos que anteriormente estaba mencionando y que ahorita en este instante voy a comenzar a explicar. Por ejemplo, tenemos uno que es el conflicto real, los conflictos reales. Estos son realmente aquellos que existen y vienen provocados por diferentes causas, ya sean estructurales o del entorno, puede ser económicas, legales, bueno, en fin, entre otros. Esto lo vemos muy a diario y en nuestro contexto con respecto a la parte de pronto de la política, ¿cierto? También en la casa, de pronto cuando realmente uno pierde el trabajo, entonces son contextos, son tipos de conflictos que realmente pueden chocar y pueden dañar el ambiente de una familia, del hogar. También tenemos a otro tipo de conflicto, que son los conflictos imaginarios, y en esta parte derivan de los malos entendidos, interpretaciones o percepciones. En este tipo de conflictos no existe voluntad por las partes. Eso más que todo pues se puede ver como en las parejas, porque realmente de pronto hay algunos malentendidos, uno piensa de una manera, el otro piensa de otra, y de ahí en ese instante pueden haber choques, pueden choques emocionales en los cuales pues no se entiendan y se pueden generar un tipo de discusión y diferencia, lo cual hace pues que lleguen a este tipo de extremos. Eh, También tenemos los conflictos inventados. Esto es similar a los imaginarios, ¿sí? Pero no son reales. Ahora bien, la diferencia de estos es que existe una relación por parte de alguna de las dos partes que generalmente quiere sacar un beneficio. Esto hace que buena parte de este fenómeno sea pues en realidad una manipulación. Por ejemplo, una persona que simula un accidente para que el seguro le pague la reparación de un golpe, que ocurrió pues en el mismo. Esto se da más que todo, más que podemos decirlo, bueno, esto es un conflicto imaginario y como dice, quiere sacar un contexto, lo vemos mucho en, digamos, en los accidentes de tránsito, que las personas quieren sacar un beneficio de esa parte. También tenemos
los conflictos, en este caso, tenemos con los conflictos intrapersonales. En estos podemos evidenciar y está en el grupo de los conflictos según los participantes. Y en este intrapersonal, este conflicto es de forma interna, en la mente de la persona. Esto significa que tiene su origen en los eventos privados, pueden ser los pensamientos, los valores, principios, emociones. Estos conflictos pueden tener distintos grados. Por ejemplo, podemos ver que un conflicto cotidiano sobre de pronto la forma de pensar que hay que comer hoy, si hay comida, si hay para la comida, no hay, esto de pronto si hay dinero para pagar el arriendo, ¿sí? Todo este tipo de conflictos intrapersonales pueden ayudar a crecer como personas si lo resolvemos satisfactoriamente y no nos enfrascamos en ello. Pero también tenemos otro que es el interpersonal. El interpersonal pues son los que producen en los procesos de interacción entre las personas. Normalmente aparecen de forma rápida ya que solo es necesario que una sola persona sienta atacada para dar inicio a este tipo o a esta ventana, lo cual hace pues que nazca la raíz de los malos entendidos. Pueden ser originados prácticamente pues por cualquier motivo, desde los celos, desde las envidias, desde algún interés, todo este tipo de cosas que realmente no conllevan a un ambiente saludable. Y por último, tenemos los conflictos grupales. Realmente se dividen en dos, intragrupal y intergrupal. El intragrupal, pues, entre esos se dan entre miembros de un mismo grupo o equipo por varios motivos. Puede ser diferencias, porque alguno de los participantes no comparte las ideas, no comparte la forma de pensar, entre otros. Este tipo de conflictos pues, puede desestabilizar pues, la buena marcha o el buen ambiente o el buen grupo, puede afectar la eficacia. Y esto obviamente genera una preocupación de forma interna entre el grupo. Ahora hablaré sobre la estructura de un conflicto, la cual la conforman tres elementos. El primer elemento son las personas. Las personas hacen referencia al aspecto humano, lo cual se puede decir que son los involucrados y afectados. Hace parte de este aspecto el Estado, grupos armados, población civil, entre otros. Hay que reconocer qué papel desempeñan, cómo se relacionan y qué influencia tienen. Averiguar las verdaderas preocupaciones y las necesidades de fondo de la gente y no hacer del conflicto un problema personal. El segundo elemento es el proceso. El proceso es la forma en que el conflicto se desarrolla y cómo las partes intentan resolverlo o zanjarlo. Regularmente intervienen las relaciones de poder como económico, acceso de recursos, control, etc., que pueden degenerar en las amenazas como único modo de influir en otros para producir el posible cambio que mejore la situación y intentar proponer opciones positivas que no desafíen a las partes. Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de la violencia. La violencia se define como todo acto que tenga relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, generando así un daño sobre los mismos de manera voluntaria. El principal objetivo dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Adicional a esto, puede ser catalogada como una agresividad patológica cuando en ocasiones el ser humano utiliza impulsos de agresividad con la intención de generar o causar daño a otra persona. Bueno, aquí en esta presentación se nos genera la pregunta que ¿cómo definiría la no violencia? Bueno, la no violencia, para entrar en contexto, en la ONU hay un día específico en donde se celebra el Día de la No Violencia y estos son los 2 de octubre de cada año. ¿Y
¿qué podemos encontrar de la no violencia? ¿Cómo la podemos definir? Podemos definirla como rechazar el uso de la violencia física con el fin de lograr un cambio social o político. Pues a menudo lo podemos visualizar en diferentes países, como por ejemplo el mío o el de nosotros en Colombia, que la gente es muy común que aplica la violencia con el fin de poder tener un cambio, la cual pues es, digámoslo así, es dañino porque genera actitudes negativas, personas agresivas, autoritarias, y por eso hay este tipo de conflictos que hay en nuestro país. No sé cómo ustedes se pueden dar cuenta con respecto a los diferentes grupos al margen de la ley que por defender sus ideales y sus criterios y sosegados a sus propios beneficios, quieren hacer todo con respecto a la autoridad, ¿sí? O sea, quieren hacer todo autoritario, o sea, no es nada por el diálogo, nada de ese tipo de cosas. Para finalizar, vamos a hablar acerca de los principios de la no violencia. El primero es: la no violencia es un estilo de vida para personas valientes. Es la resistencia activa sin violencia en contra de la injusticia y el mal. Esta es espiritual, mental y emocionalmente agresiva. Influye en la parte oponente para que vea de qué se trata cada una de las causas. Es pasiva solamente en cuanto a su no agresión a la parte oponente. El segundo principio es: la no violencia busca ganar amistad y entendimiento. Es el resultado final de la no violencia, es poner fin a una injusticia y lograr la reconciliación. El propósito de la no violencia es crear una comunidad de amor. El tercer principio es: la no violencia busca derrotar a la injusticia y no a las personas. La no violencia reconoce que los que hacen el mal también son víctimas y no las personas. La persona que resiste sin violencia busca derrotar al mal y no a las personas. Los responsables de la propia injusticia no son los gobernantes ni los administradores de la justicia, sino la propia colaboración y desinterés por el bienestar de otros seres. El cuarto principio es: la no violencia sostiene que el sufrimiento puede educar y transformar. La no violencia acepta el sufrimiento sin rencor. La no violencia acepta recibir violencia si es necesario, pero nunca la ejercerá. La no violencia acepta voluntariamente las consecuencias de sus actos. El quinto principio es: la no violencia elige el amor en lugar del odio.